2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla su maestra Milka Soledad Bejarano, de la materia de Ciencias Sociales. Hoy estaremos abordando con el curso de segundo de secundaria. Bueno chicos, hoy abordaremos un tema muy interesante. Se trata de las exploraciones de los pueblos nórdicos en el norte del continente americano. En nuestro encuentro de hoy empezaremos con algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué son las sagas nórdicas? Pregunta número 2. ¿En qué continente se encuentra Islandia y Groenlandia? Te invito a que pienses las respuestas. Bien, después de que estoy segura de que respondiste a las preguntas, vamos a empezar hablando de nórdico. Nórdico, que significa del norte o relacionado con él. Al ya saber el significado de esta palabra, síganme. ¿Quiénes eran los vikingos? Vik, que significa hombres del norte. Vikinger, que significa hombres que van al mar en viaje de pillaje o simplemente piratas. Es el nombre dado a los miembros de un grupo étnico originario de los países nórdicos. Fue un pueblo de origen germánico que se estableció en la península escandinava hacia el año 2000 a.C. Los vikingos eran grandes navegantes. Se lanzaron a las exploraciones en aguas atlánticas que heredaron ese arte tras ser desarrollado a lo largo de generaciones. Sus antepasados ya surcaban las aguas del norte, debido a que habitaban en una geografía muy fragmentada, es decir, muy dividida. Por tal razón, fue muy difícil la comunicación debido a las grandes montañas, espesos bosques, pantanos y animales carnívoros, lo que los obligó al transporte a través del agua, convirtiéndose en su principal medio de comunicación. Escuchen chicos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente tras escuchar este sonido? Así es chicos, lo primero que se nos viene a la mente es la llegada ¿de quién? De Cristóbal Colón en el año 1492 a América. Pero, ¿sabías que Cristóbal Colón no fue el primer hombre occidental en pisar territorio americano? Los vikingos ya llegaron a costas norteamericanas unos 500 años antes. Nosotros sabíamos que el descubridor del continente americano fue Cristóbal Colón. Bueno, en sí se trató de un descubrimiento. ¿Para quién? Para los europeos, porque los pueblos precolombinos ya estaban en allí, como ser los incas, los aztecas y los mayas, los cuales tenían grandes imperios antes de la llegada de los españoles. Para saber un poquito más, nos remontamos al año 1000 después de Cristo. En ese instante hubo un grupo de vikingos que se echaron a la mar, liderado ¿por quién? Por Leif Erikson, hijo de Erik Thorvaldsson, más conocido como Erik el Rojo. ¿Por qué Erik el Rojo? Porque tenía una cabellera roja. De esa época son célebres los relatos de las Vinland Sagas, tanto la saga de los groenlandeses como la saga de Erik el Rojo. En gran parte, gracias a estas obras podemos saber los viajes de quién, chicos, de los vikingos. Pues bien, la leyenda cuenta que estos vikingos llegaron desde Groenlandia a las costas de Canadá, que estuvo al mando de Leif Erikson, como indicamos, hijo de Erik el Rojo. Leif en ese entonces había partido del puerto europeo
hacia el año 1003 con 35 hombres en una embarcación vikinga llamada Nar, que se usó para colonizar. ¿Qué llegaron a colonizar con el Nar? Llegaron a colonizar Islandia y Groenlandia. Islandia, que significa tierra de hielo, y Groenlandia, que significa tierra verde. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el Nar? El Nar es esto. ¿Qué es lo que vemos aquí, chicos? Un barco. El Nar era muy parecida al Drakkar, pero que permitía cargar más y era menos maniobrable. Podemos ver en la imagen a Drakkar. Los barcos eran de gran importancia para la sociedad vikinga, no solo como medio de transporte, sino también por el prestigio que daba a su dueño. Los barcos permitieron a los vikingos embarcarse en los viajes de comercio, incursiones y exploraciones de otras tierras. El Drakkar era algo muy diferente a cualquier otro barco. Tenía algo característico, como ser la cabeza de dragón. Drakkar significa o viene del término islandés que significa Drekar. Drekar significa dragones. Algo muy curioso, chicos. El barco de Drakkar tenía una cabeza de dragón tallada de madera en su mascarón de la proa. El Drakkar vikingo era el barco largo de guerra de unos 30 metros. Transportaban con mayor rapidez. Ahora nos preguntamos, ¿por qué creen que tenía la cabeza de dragón? Con la cabeza de dragón se buscaba atemorizar al enemigo al arribar a sus costas. Ya sabiendo qué fue el Nar y el Drakkar, continuamos hablando de Leif Erikson. Leif Erikson y sus hombres descubrieron otras regiones del Canadá. La tripulación logró llegar a Herland, lo que ahora es la isla de Baffin, que significa tierra de piedras planas, lo cual era un lugar árido, llano y rocoso. Continuaron hacia el sur para llegar a Marland, que significa tierra de bosques. Para saber con exactitud dónde se encuentra Groenlandia, Marland, Herland, observemos acá en nuestro mapa. Groenlandia se encuentra en esta parte. Herland, Marland y Vinland, que se encuentra en América del Norte. Ya sabemos muy bien, chicos, dónde se encuentran Herland, Marland y Vinland. Leif Erikson regresó a Europa y fue su hermano Thorvaldsson Erikson que en el año 1004 tomó la misma ruta que Leif. Zarpó con una tripulación de 30 personas. ¿Para dónde? Para Vinland, que significa tierra de vino, bautizada así por lo frondoroso de sus viñedos. Pero lamentablemente allí fue atacado por los indios nativos de Norteamérica y lo mataron. Años después, Thorfinn, quien retomó la exploración americana de los vikingos, y partió hacia aquellas nuevas tierras con la idea de ¿qué? De crear una colonia fija. Poco tiempo después nacería el primer europeo americano. Se trataría de Snorri. Los vikingos además exploraron el río de Juchu y John Island. Los indios plantaron una fuerte posición hacia ¿quién? Hacia los vikingos. En dicho lugar no había muchas mujeres, fue la razón por la que lucharon entre ellos. Finalmente, la colonización vikinga del Nuevo Mundo no prosperó. En el año 1300, las hambrunas, las inclemencias de tiempo y los ataques de tribus hostiles llevaron a los vikingos a abandonar Vinland.
Ahora llegó la etapa de la evaluación. En el mapa mundi, identifiquemos en qué continente se encuentra Groenlandia, Grönland, Marland y Vinland. Otra tarea, identifiquemos hasta dónde llegaron los vikingos. Ahora lleguemos a producir en nuestro cuaderno carpeta un análisis crítico de qué es lo que hubiera pasado si los vikingos se hubieran quedado en América. Para profundizar más tus conocimientos, te invito a que puedas revisar el texto del Ministerio de Educación y la plataforma de educación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao, chicos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.